su programa bíblico radial, Tesoros del Reino, equipando a los santos con las verdades del reino de los cielos. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Tesoros del Reino. Estamos estudiando el tema Los cimientos de la fe con el pastor Juan Carlos Morales. Hoy veremos unos puntos con respecto de cómo podemos agradar a Dios. ¿Hay formas específicas de cómo podemos agradar a Dios? ¿Hay cosas que a Dios le gustan más o que no le gustan? Escuchemos para aprender cómo agradar a nuestro Padre Celestial. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. No merecemos tus visitaciones, Señor, y estamos tan urgidos de que el agua riegue la tierra, Señor, que te agradecemos en esta mañana que tú te dignes a venir sobre tu pueblo. Señor, no permitas que nadie aquí se quede sin recibir el toque de tu Espíritu. No permitas, Señor, que ningún corazón se quede endurecido, sino que podamos ser ablandados y podamos exponernos completamente delante de ti, mi Dios. Señor, estos tiempos tienen una trascendencia eterna en nuestra vida. Gracias, mi Dios, por descender. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Queremos guardar cada una de las gotas, cada uno, Señor, de los ríos, de la manifestación de tu presencia, y pedirte, Señor, que tú continúes con nosotros en esta clase y que hagas el milagro en nuestro corazón de cambiarnos de lo que somos a lo que tú eres, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Estamos viendo unos puntos tocante a la fe en Dios, y solo una palabra antes de continuar, y es que nosotros podamos aprovechar estos momentos, hermanos. Jeremías dice: el leopardo no puede cambiar sus manchas, no puede quitárselas. Solo el Señor puede transformarnos, y Él quiere encontrarse con su pueblo para que nosotros seamos cambiados y tengamos más de Él. Con respecto a la fe en Dios, vimos qué es la fe, cómo se obtiene. Vimos acerca de dos acepciones que tiene la palabra fe en la Biblia: la fe general y la fe específica. Y también vimos que el Señor quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe, hablando de la fe general, que la obedezcamos, que la apreciemos, que contendamos por ella y que permanezcamos en ella y la fortalezcamos. Entonces terminamos viendo unos puntos acerca de cómo fortalecernos en la fe, como hizo Abraham a través de edificar altares al Señor de adoración, una comunión con Él. Dice que Abraham se fortaleció en la fe dándole gracias a Dios, y también esa comunión con Dios tiene que ver con la oración, buscar al Señor de rodillas, humillándonos, y también vamos a ser fortalecidos en la fe si somos creyentes, si somos como niños, ¿sí? Humildes,
Y vimos que la incredulidad no es algo sabio, no es ser prudente, sino que según la Escritura la incredulidad proviene de un corazón malo. Proviene de un corazón que está sucio y que lo que está tratando de hacer es poner excusas para caminar en su rebelión. Ahora, había una pregunta. Han hecho algunas preguntas, unas dentro del curso, otras fuera del curso, y son buenas preguntas. Como la pregunta que dice aquí, con el punto de que seamos como niños, que no seamos incrédulos, ¿qué relación tiene con lo que dice en la Biblia que seamos como los de Berea? ¿Recuerdan? Dice en Hechos que los de Berea iban a investigar qué era lo que Pablo estaba enseñándoles, a ver si eso se encontraba en las Escrituras. Creo que tiene que ver la pregunta con que si el ser como niños afecta esto, o tiene relación, o cómo está. Y quiero pedirles que vayamos a 1 Corintios 14, versículo 20. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No estamos hablando de un crecimiento espiritual al ser como niños. El Señor quiere que seamos maduros en nuestra forma de pensar. Él quiere que crezcamos, quiere que conozcamos. ¿Sí? Él no nos dio la razón y el entendimiento para hacerla a un lado y decir, no tienes que entender nada. A veces no vamos a entender los caminos de Dios, pero eso no significa que el Señor no quiera darnos entendimiento. Ustedes pueden leer los Salmos y los Proverbios, a ver si el Señor quiere darnos entendimiento. Él quiere que seamos niños en la malicia. Y recuerdan ustedes que el incrédulo proviene de un corazón malo. Y Tito dice que para el puro todo es puro, para el inmundo todo es sucio. Entonces la malicia, la suciedad en el corazón hace que veamos todo negro. ¿Ven? Lo que Pablo dice, el Espíritu Santo está diciéndonos aquí es, no, yo quiero que en la malicia ustedes sean como niños, pero maduros en la forma de pensar. Entonces, yo no veo ningún problema en que uno esté recibiendo con expectación, con atención, con cuidado, y decir, bueno, a ver, esto yo no lo creo igual. Voy a ver esto, a comprobarlo en mi casa, a comprobarlo en mi cuarto, a ver si la Biblia enseña eso. Sí, abiertamente. Y si la Biblia lo enseña, estoy dispuesto a cambiar mi forma de pensar. Y si no lo enseña, lo siento, pero entonces no quiero creer eso. Sí, creo que eso no, es una actitud madura y es lo que el Señor quiere. Dios no quiere anular nuestros pensamientos. Él quiere que seamos maduros. Por eso es que yo sí quiero animarlos, hermanos, a que nos metamos en la Escritura, ¿sí? A que conozcamos la palabra de Dios y que cuando hayan cosas que no se entiendan, entonces las anotemos, las investiguemos y veamos qué es lo que el Señor hace y dice en nuestro corazón. Pero quitemos de nuestro corazón la actitud de los fariseos que dice que trataban de pescarle una palabra al Señor. A ver, ¿dónde se equivoca? A ellos no les interesaba capturar la verdad. Ellos querían dañar a ese hombre que no tenía ni una pizca de parecido con el Mesías que ellos estaban imaginando cómo iba a ser. Eso los llevó a su extravío y a no reconocer a Jesús cuando Él vino. ¿Está bien? Ahora había otra pregunta, pero se me quedó en el tintero acerca de Abraham y de la fe. ¿De quién era la pregunta? ¿Cómo es? Dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces yo ya más o menos lo entendí, pero quiero estar más segura de qué relación existe entre esa fe con la justicia o ser justificado, ¿a qué se refería? Lo que entendemos, leímos también ese pasaje en Romanos 9, es que por medio de las obras de la ley, nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios. Y ese fue el problema de Israel, de muchos líderes en Israel, cuando vino el Mesías. Ellos estaban tratando de alcanzar, de ser justos delante de Dios, a través de poner por obra todas las cosas que decía la ley, pero eso es imposible, porque ese no es el propósito de la ley. ¿Sí? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Él sí puede poner sus leyes en nuestro corazón.
Entonces, la justicia delante de Dios, es más, por eso es que Jesús les dijo que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Sí? Porque nosotros fácilmente vamos a ensuciarnos, vamos a fallar. Pero la justicia de Dios es por la fe. Es por obedecer al Señor. Él nos habla y nosotros le obedecemos. Y eso se va a reflejar en nuestras obras. ¿Sí? No quiere decir que entonces vamos a hacer lo que nosotros querramos. Lo que quiere decir es que ese es el camino que Dios estableció para que nadie se jacte. Por eso Romanos dice, no es por obras, es por gracia. Pero eso no anula las obras. Pero las obras vienen después de la fe, como una consecuencia de creerle al Señor. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, a la tierra que yo te daré, y Abraham lo hizo, Dios dijo, eso es justicia. ¿Sí? Y cada paso que Abraham daba, obedeciendo al Señor, eso era justicia. ¿Ok? Entonces, la justicia de Dios es por medio de la fe. Ahora, quiero ver con ustedes, para terminar este punto de la fe, qué resultados produce. O sea, unos resultados específicos. Porque vimos al empezar este punto que todo lo que es posible para Dios será posible para el hombre a través de la fe. Pero queremos ver unos puntos más específicos. En primer lugar, un resultado de la fe va a ser agradar a Dios. Vayamos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos es el capítulo de la fe. Dice en el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es posible agradar al Señor sin fe. No bastan las buenas intenciones. No basta nuestra imaginación. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Solo noten esto, hermanos. ¿Quiénes de los que están aquí han leído la Biblia alguna vez completamente? A ver. La mayoría. Y esperamos que esa sea su forma de vivir de aquí en adelante. Por lo menos una vez al año, leer la Escritura. Entonces, ustedes se recuerdan que cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos en 1 Samuel 4, ¿se acuerdan que Dios estaba juzgando a los sacerdotes, al sacerdocio y al liderazgo de Israel que se había corrompido? Entonces el Señor dice, me voy de la casa de Efraín, y después Él va a trasladar su liderazgo a la casa de Judá, a la tribu de Judá. Pero Él está moviéndose con los filisteos, y cuando llega con los filisteos empiezan a caer plagas, y empiezan a salirles tumores. Entonces los filisteos, no sé cuál era la primera ciudad, tal vez era Ecrón. Como los filisteos eran buenos hermanos, dice, ¿qué está sucediendo aquí? Todos nos están saliendo tumores. ¿Por qué será? Por el arca. Mandémosela a nuestros hermanos. Entonces le mandaron el arca a la otra ciudad de los filisteos para bendecirlos. Y empezaron los tumores en la otra ciudad, y así, y los otros también, como buenos hermanos, se encargaron de pasársela a las ciudades de los filisteos. De pronto dijeron, ya sabemos, mejor devolvamos el arca. Es cierto, así no tenemos problema. Y le fabrican un carro con vacas y dicen, pero momento, nosotros somos personas que tenemos entendimiento espiritual, ¿sí? Seguramente el Dios de esa arca está enojado, Jehová. Entonces vamos a hacer una cosa, hay que ofrecerle un presente para aplacar su ira. ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué le agradará a Dios? Entonces a uno se le ocurrió una brillante idea. ¿Qué sé? Ofrezcámosle en oro puro nuestros tumores, ¿sí? Entonces imagínense, hermanas, si les regalaran a ustedes un tumor de oro para ponerlo en la sala de su casa. Ahora, uno dice, pero qué tontos ellos. No, es que el hombre no se le puede ocurrir cómo agradar a Dios. Sin fe, si Él no nos dice, nosotros no podemos agradarlo. Es más,
unos versículos antes, 2 versos antes de leerlo de Enoc, dice que Enoc fue traspuesto y se fue con el testimonio de haber agradado a Dios. Fue traspuesto por su fe. Pero 2 versículos antes dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué razón Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín? La idea tradicional es que decimos, es que Caín le ofreció a Dios los frutos podridos, algo que ya no servía de la tierra. Pero Abel le ofreció algo bueno a Dios. No, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Y qué es la fe? Pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene por el oír. Abel había oído y él sabía que era lo que le agradaba a Dios. Entonces, él le ofreció al Señor un cordero. Caín, yo creo en mi corazón, pienso, que él le debe haber ofrecido lo mejor que tenía Dios del fruto de la tierra. El problema es que eso no era lo que Dios quería para adorarlo. Entonces, entendiendo eso también, nosotros podemos tener más conciencia de que si no podemos agradar sin fe a Dios, quiere decir que el Señor quiere decirnos, quiere enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer para agradarlo. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que, bueno, lamentablemente hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que dice que cualquier clase de música le agrada al Señor. ¿Sí? No, sí, a Dios le gusta todo. Una pregunta, ¿a ti te gusta cualquier clase de música? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que le guste cualquier clase de música? Yo he pasado por diferentes etapas de la música en mi vida. Sí, primero escuchaba un tipo de música muy tranquila, no me gustaba no era cristiano, no me gustaba la música que hacía ruido. Después les comentaba que cuando estuve en los Estados Unidos, 2 o 3 meses, fue suficiente para que el rock hiciera daño en mi corazón por un tiempo en mi vida. Y cuando regresé de los Estados Unidos, yo solo quería oír esa música. Yo no podía ya escuchar la música a bajo volumen y con un tiempo lento. ¿Sí? Y oír música de orquesta, olvídense. Hay razones, pero no vamos a verlo ahorita. Entonces, es mentira. Si a ti no te gusta toda la clase de música, y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, a Él no le gusta toda la clase de música. Y nosotros tenemos que ser enseñados por Él para saber cuál es la música que a Él le agrada. Es la única forma. Amén. Otro punto más con respecto a agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso, hermanos, curso del tabernáculo de David, van a recibir la enseñanza del holocausto continuo, donde se aprende las sombras del Antiguo Testamento, del sacrificio que los hijos de Israel tenían que ofrecer cada mañana y cada tarde. ¿Qué significan eso para el creyente? Significan un tiempo devocional, un acercamiento a Dios cada mañana y cada tarde, alabando al Señor y buscándolo en oración. Dice en Éxodo 29, ahí me encontraré yo con ustedes. ¿Lo hacemos? Qué bonita esa enseñanza, ¿verdad? Ahora ya sé qué significa la sombra de Éxodo 29. Lástima que me faltan fuerzas y tiempo. Si el día tuviera 28 horas, me daría tiempo de hacer el holocausto, pero es una lástima, ¿verdad? Alguien que piensa así es porque no cree que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Ahí me encontraré con ustedes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, cuando el Señor trae esa convicción a nuestro corazón, no van a tener que estarnos arrastrando. Hermano, levántese a hacer su devocional. No, esa persona va a levantarse y decir, Señor, tal vez tú vas a encontrarme esta mañana. Yo voy a edificar mi altar, voy a presentarme delante de ti y alabarte. Y ahí vamos a ir encontrando a Dios. Yo se lo digo no por doctrina, esto lo aprendí hace 15 años. Y desde entonces el Señor tocó de tal forma mi corazón y confirmó el mensaje que yo puedo decirles es cierto. Y es por esa razón, esa es una de las razones principales, hermanos, por las cuales
Aún estoy aquí y aún estoy caminando con el Señor. Los encuentros con Dios, como Él prometió. Si lo creemos, nuestra vida va a ser cambiada. Vamos a empezar a hacerlo. Si no, se va a ver en nuestras obras. Uno de los resultados de la fe va a ser agradar a Dios. El otro va a ser vivir en la justicia. Vayamos a Romanos capítulo 1. Vivir en la justicia de Dios. Romanos 1:15. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí está involucrado un poco el concepto de lo que empezamos hablando, de la justicia de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Sí? Y ustedes pueden leer de eso en Romanos 5, 6, ahí explica algo de lo que está diciendo. Pero dice, por fe y para fe, o sea, también a nosotros estar escuchando al Señor y creyéndole a Dios, eso va a fortalecer, ayudar nuestra fe, pero como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una pregunta, ¿ustedes viven por fe? ¿Qué quiere decir vivir por fe? Yo sé lo que quiere decir vivir por fe, hermano. Vivir por fe significa dejar el trabajo, empezar a servir al Señor, dar testimonio a la gente. Hermano, yo ya me desligué de las ataduras del mundo y ahora vivo para el Señor por fe. Solo que no tengo para el almuerzo. No podría ayudarme. Una limosnita, por el amor de Dios. ¿Sí? Vivir por fe no es el limosnero. Lamentablemente ese concepto se ha distorsionado completamente. Y hay muchos vividores por fe que sirven de oprobio para el nombre del Señor. ¿Qué es vivir por fe? O vivir en la justicia. ¿Alguno de ustedes tiene un letrerito en su Biblia entre el verso 17 y 18? ¿Sí o no? ¿Cómo dice? En unas Biblias dice la culpabilidad del hombre. ¿Sí? Y en otras tal vez dice otro. Tal vez en alguno no tiene ese letrerito. Tampoco aquella. ¿Ok? Por lo menos en español, en esta versión, que es la versión que más utilizamos. En todas hay letreritos que no son parte de la palabra de Dios. Pero este letrero es muy simpático. Porque lo que hace en la mayoría de nosotros es, bueno, mas el justo por la fe vivirá. Punto y aparte. Ahora vamos a otro tema. La ira de Dios se revela y empieza a hablar de la ira de Dios. Pero él está hablando de lo mismo. Él está diciendo aquí, el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego habla de las cosas visibles de Dios que manifiestan las cosas invisibles del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que la ira de Dios está manifestándose continuamente en esta tierra, en un grado más o menos tolerable todavía. Va a haber una manifestación de la ira de Dios preparada para el final que va a ser sumamente fuerte y drástica. Pero ahorita, en nuestros días y por los siglos, la ira de Dios ha estado revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Es lo que dice en el verso 18. Imagínense, hermanos, el juicio solo con una cosita pequeña. El juicio que Guatemala pudiera tener pendiente. Oigan esto. Según la Biblia, la sangre derramada de alguien profana la tierra, la contamina. O sea, si alguien muere asesinado. Y la única forma de cubrir ese pecado es derramando la sangre del culpable. Mientras ese pecado no sea cubierto, entonces hay contaminación y hay pecados sin expiación y hay enojo de parte de Dios. Imagínense cuánto juicio hay para este país acumulándose. Aquí es de lo más normal que aparezcan diario, ¿sí?,
Hoy hubo 4 asesinados, 2 a machete. Sí, uno con arma blanca y otro con arma de fuego. 3 linchados en el norte del país. Para nosotros es hasta natural. Yo recuerdo, hermanos, cuando iba una vez de regreso, venía de regreso de un viaje, no recuerdo de dónde, pero venía en un avión. Y a la par mía había un costarricense. Y el costarricense estaba asustado de ver cómo salían las noticias de los crímenes en este país. Por lo visto, y creo que él me lo dijo, en Costa Rica parece que es algo que sí escandaliza, es algo que no es normal o natural. Entonces la sangre se derrama y se derrama. La impiedad está ahí funcionando. La ira de Dios está ahí manifestándose. ¿Cómo vamos a vivir entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes recuerdan de dónde viene este versículo? ¿El justo por la fe vivirá? Habacuc 2:4. Ahora no vamos a ir ahí. Solo quiero contarles la historia. ¿Por qué salió esa frase? Habacuc se presenta delante del Señor. Él está viviendo en tiempos de gran impiedad dentro de Israel, dentro del pueblo de Dios. Y entonces empieza a preguntarle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo veré la iniquidad de mi pueblo? Hay violencia, destrucción, pleitos, contiendas, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad y la justicia sale torcida. ¿Hasta cuándo, Señor? Y eso no es con los impíos, no es con los gentiles, eso es con mi pueblo. Entonces el Señor le responde, Habacuc, no te preocupes, voy a enviar una nación cruel y presurosa, formidable y terrible, los caldeos. Su justicia y su dignidad proceden de ella misma. Sus caballos son más ligeros que leopardos, son más feroces que lobos nocturnos. El terror va delante de ellos y van a recoger cautivos como la arena. Se burlará de los reyes y de los príncipes, y ellos van a decir que su fuerza se debe a causa de su Dios. Y así vas a ver cómo va a venir una limpieza. Entonces Habacuc le dice, Señor, espérate un momento. Ok, la cosa está muy fea aquí, pero no es para tanto. Dice, ¿por qué callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? ¿Por qué vas a permitir, Señor, que con gente más impía sea juzgada tu pueblo? Entonces, ¿saben qué hizo Habacuc? Dice que se sentó a esperar la respuesta de Dios.